arrepentimiento significa cambio de la mente y del corazón con respecto al pecado, lo que incluye no solamente un aspecto racional, sino toda la personalidad. Indica una conversión, un cambio radical. Es volverse a Dios, es reconocer su santidad y nuestra pequeñez, es sentir vergüenza y dolor de lo que hemos sido y hecho, e implorar misericordia a Dios para que aparte ese estado de culpa. El arrepentimiento tiene que ver con todo el ser, íntegramente, cuerpo, alma y espíritu. No es un arrepentimiento de esos de, ¿cómo le llamamos nosotros? Sí, tan simple, tan sencillo que eso, a la verdad, se convierte, que es lo que vamos a tratar ahora, el arrepentimiento falso. Analice estas, aquí tenemos esta definición de lo que es, pero permítame decir algo que dijo Charles Finney. El falso arrepentimiento es cuando el individuo todavía siente el deseo de pecar. Vamos a ver ahora. Se abstiene de hacerlo no porque lo aborrece, sino porque teme a sus consecuencias. Es decir, tiene miedo, pero no siente culpa. Por eso hay que tratar el verdadero arrepentimiento y lo que es el falso arrepentimiento. Entonces, no sé si esta es la diapositiva de la memoria. ¿Sí? Pero algo me salió mal. Hay unas imágenes antes del falso arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento en hebreo significa literalmente volver. Es dejar el pecado, el cual es la violación de los mandamientos de Dios. Ahí están los pasajes bíblicos. Para volver a Dios, a guardar sus mandamientos. Jesús murió en expiación por nuestros pecados y resucitó al tercer día para dar arrepentimiento y perdón de los pecados a todas las personas que creen en Él. Palabra castellana que se usa para traducir el término hebreo macham, que significa ser tranquilizado. Se usa tanto en relación con Dios como con los seres humanos. Un falso arrepentimiento. Yo no sé, entre todos los que están aquí atentos, habrán hecho un falso arrepentimiento. O también hacer la pregunta si su arrepentimiento ha sido genuino, ha sido real. Porque lo que vamos a ver es qué pasó después. Es que en ese trayecto de arrepentimiento, solamente hay en ese espacio de arrepentimiento, hay una cantidad de cosas que suceden. Y entre ellos es que automáticamente lo que antes amaba, comienzo a aborrecer.
de una forma que yo no puedo explicarlo, comienzo a odiar, me fastidia. Por ejemplo, si usted tiene un círculo de amigos y tiene la costumbre de estar con ellos para hacer sus charlas, para hacer sus fiestas, y se reúne con ellos, cuando usted ha pasado por el verdadero arrepentimiento, cuando llegue otra vez a reunirse con ellos, encontrará que le fastidia la conversación, le fastidia lo que están haciendo. Usted se siente que ya no hace parte de eso. Ahí está las imágenes. Ya no hace parte. Por eso lo que se estaba leyendo, el falso arrepentimiento es cuando el individuo todavía siente el deseo de pecar. Esa lucha que mantiene, ay, es que yo quisiera, pero es que no puedo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a pensar que el Señor tocó su corazón y sintió la necesidad de entregarse, pasar por el arrepentimiento, pero usted venía en un matrimonio ilícito. Lleva 10, 15 años con una mujer o con un varón y su matrimonio no es legal. ¿Qué efectos tendrá en la persona si ésta cruza por el verdadero arrepentimiento? Automáticamente se alejará de esa persona. No quiere decir que la va a abandonar, sino que no se unirá con ella hasta que no legalice su matrimonio. No tendrá vida conyugal. Habrá una separación de cuerpos y van a quedar como si fueran novios. Porque siente temor, no miedo. Aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque comenzamos a adquirir la mente de Dios. Y dígame, ¿quién es el que aborrece el pecado? ¿No es Dios? Ciertamente Dios dice que Él aborrece el pecado, mas ama al pecador. Lo ama, pero aborrece. Eso es lo que no permite que haya comunión entre Dios y el hombre. Entonces, el falso arrepentimiento no designa un arrepentimiento para salvación. No expresa dolor de haber ofendido a Dios, ni se va siguiendo la regeneración de corazón. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Faraón, lo que estábamos hablando un poco el jueves. Faraón en varias ocasiones, ante la situación que se le presentó, con los juicios que se estaban derramando sobre Egipto, la plaga de sangre, la plaga de piojos, la plaga de moscas, la plaga de langostas, la plaga de úlceras, la plaga en el ganado, la plaga de granizo con fuego. Entonces, ante todas esas cosas, ese hombre estaba aterrado. Además, sentía la presión de sus consejeros, porque Egipto estaba totalmente destruida por causa de los juicios. Entonces, en varias ocasiones llamó a Moisés para que él orara por él, porque había pecado contra Dios, había pecado contra Moisés, y que ahora sí iba a dejar ir al pueblo de Israel. Pero cuando pasó el efecto de las plagas que se estaban sufriendo,
entonces él endureció el corazón y no dejó ir al pueblo de Israel. Entonces, él asumió un arrepentimiento en medio del espanto, en medio del terror. Y decía el jueves, hay quienes entraron a la iglesia por miedo, porque se iba a morir. Por miedo porque tenía una enfermedad, en medio de una enfermedad, un dolor, bueno, desesperante. Entonces le hablaban del Señor. ¿Qué usted en el Señor? Ah, sí, sí, sí. ¿Y quiere hacerse bautizar? Ah, sí, sí, sí. Pues que no se va a hacer bautizar así. Si yo me estoy muriendo, estoy desesperado con un dolor y me hablan de una solución. Ah, sí, sí, sí. Pero ¿qué pasó después? Entre 100 personas quedan por ahí 2. Sí, a mucho. ¿Por qué? Porque eso no fue motivo para un verdadero arrepentimiento, porque para un verdadero arrepentimiento tiene que escuchar la palabra de Dios. Porque la fe, la verdadera fe viene por oír la palabra de Dios. Pero hay gente que ni siquiera ha escuchado. Entonces en medio de un susto, ah sí, yo me arrepiento. El muchacho de huía de una pela se arrepiente. Entonces, hermano, no se trata de eso. Se trata de un efecto hecho por el Espíritu Santo. Tenemos el caso del rey Saúl. Saúl hizo lo malo porque él desobedeció el mandato de Dios. Es el pecado de la rebelión. Y Samuel le dice que el pecado que él ha cometido es tan grave como el pecado de la adivinación. Entonces, cuando él se va a ir, él está pidiendo a Samuel que por favor que vaya con él al sacrificio, que lo acompañe, que es verdad que ha hecho mal. Él trató de enmendar la situación, pero en su corazón no había eso, porque el registro de su historia dice lo contrario. Fue un hombre prepotente, fue un hombre de corazón perverso, mató gente inocente, entre ellos 70 sacerdotes que estaban al servicio de Dios, y por el solo hecho de que ellos auxiliaron a David, él vino y los mató. Entonces, Saúl nunca realmente se convirtió, se arrepintió, sino que consultó a una adivina, y por esa causa Dios le quitó la vida. Otro falso arrepentimiento es el de Judas. Recordemos, es una historia muy conocida, el hombre que vendió al maestro, el hombre que lo traicionó, pero que finalmente, cuando vio que a él lo iban a ejecutar, que a él lo iban a matar, él se sintió mal. Y él fue donde los sacerdotes, les tiró las monedas y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Los sacerdotes dijeron a nosotros ¿qué nos importa? Y eso era lo que pasaba anteriormente cuando nosotros íbamos a confesarnos con los hombres. Ellos, ¿qué les importa? Si ellos tampoco pueden hacer nada por nosotros, confesarse con un hombre. Él buscó el camino equivocado, y como buscó el camino equivocado, no encontró paz, no alivió su carga, no hubo una libertad, sino que se sintió tan culpable, se sintió tan mal, que el único escape que tuvo fue quitarse la vida. Eso es lo que busca la persona que no encuentra solución para nada. Finalmente se quita la vida.
Entonces nosotros no podemos entrar al cristianismo verdadero con un falso arrepentimiento. Nótese que el apóstol Pablo, hablando de las situaciones que a él le tocó vivir, los peligros que menciona, que leímos al iniciar, menciona peligros entre falsos hermanos. Gente camuflada, gente que entró con otros intereses personales, como el muchacho que se enamoró de la muchacha cristiana y le pareció muy bonito porque son mujeres temerosas de Dios, que porque esto o lo otro. Entonces, para poder conquistar el corazón de la muchacha, entonces dice que se va a entregar al evangelio y hace el voto de fe y recibe la doctrina y se bautiza y está en la iglesia, pero nunca ha pasado por la regeneración. Entonces, después de pájaro cogido, palo con el nido. Eso es una equivocación, que una mujer cristiana temerosa de Dios se involucre sentimentalmente con un inconverso. Porque escrito está: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se puede pasar por alto eso, porque las consecuencias se dejarán sentir. Y hay corazones por allí que aparentemente tienen apariencia de ovejas, pero son lobos. Son peligrosos. Y hoy en día tenemos esos problemas. Yo no sé, les contaba tiempo atrás del hombre que se filtró en la iglesia con el asunto del paso de fe, el arrepentimiento, el bautismo, y dice que recibió el Espíritu Santo. Estuvo como casi 10 años en la iglesia, se involucró, investigó, llegó a ser diácono, y ya cuando terminó la misión llamó al pastor y le dijo: pastor, yo no lo quiero engañar más. Yo pertenezco a un movimiento armado y me mandaron a hacer una investigación. Lo prepararon bien, cómo es todo en la iglesia, y vino, hizo, es decir, un actor perfecto. Y después se despidió y se fue. Por eso caras vemos. Y es muy bueno que esto se ventile, porque a veces los amigos que nos visitan a las congregaciones ven de pronto aquí a alguien, no, pues, y esa señora ya está, es un predicador, pero de pronto lo vio por allá mal parqueado. Dicen: no, ese es el evangelio. No, ese no es el evangelio, ese es un falso. Porque el verdadero creyente lo es aquí, lo es en cualquier parte. Entonces, el verdadero arrepentimiento, cuán conmovedor es este paso que muestra lo doloroso de un profundo hecho que manifiesta por lágrimas cada vez que se acuerda de ese trágico momento en que falló. El caso de Pedro. Pedro apenas se sintió ese impacto, esa culpa, esa mirada del Señor reargulléndole, dice que fue y lloró amargamente. Le pesó en su corazón. El verdadero arrepentimiento no se trata de hechos o obras aisladas, sino de todo el ser, toda la vida. Un fruto digno de arrepentimiento, de la regeneración, que es el fruto que necesariamente produce no el esfuerzo de la persona, sino el Espíritu Santo en él. El verdadero arrepentimiento es obra del Espíritu Santo en la persona. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Porque la palabra lo lleva, la palabra lo redarguye, la palabra lo ilumina,
la palabra le dice cuál es su condición. Le hace un escaneo interiormente y luego le da el resultado de lo que tiene, de lo que sufre. Pero también le presenta la medicina. Entonces, cuando le presenta a la medicina, entonces nota para él una esperanza. Estando en Anserma, pastoreando la iglesia ya, llegó un joven y comenzamos a dialogar, a conversar. Y me dice, pastor, tengo un problema, estoy condenado. ¿Pero por qué? Explique. Yo no fue que fui a confesarme con el señor sacerdote y me dijo que yo estaba condenado en vida. Yo, ¿cómo así? Entonces comencé a explicarle el evangelio. Comencé a explicarle el plan de salvación. Entonces él entendió que no estaba condenado en vida, que mientras vivía tenía esperanza. Entonces él se entregó al Señor. Él hizo su decisión, se entregó al Señor, estuvo inclusive hasta viviendo con nosotros. No sabía tocar guitarra, le enseñé a tocar guitarra y formamos un dueto. En él se vio el cambio. Pero ¿qué lo llevó a él a confesarse? Él estaba buscando una solución para un problema interno. Él se sentía culpable y no encontraba una solución. Él lo que encontraba era la condenación. Yo me voy a perder, yo me voy a condenar. Y va y se confiesa y le dice que sí, que está condenado en vida. Gracias a Dios fue y buscó la iglesia. Y al estar en la iglesia se le orientó que precisamente Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo. No importa cuán malo sea. El Señor dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él vino a salvar pecadores. Y por eso es que para poder pasar a un verdadero arrepentimiento tiene que sentirse pecador, porque si no se siente pecador, entonces ¿de qué se va a arrepentir? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no se trata de cosas aisladas. Íntegramente todo el ser es afectado. Uno siente la culpa, siente ese remordimiento. ¿Qué le pasó a David? Ustedes conocen lo que está en el libro de Samuel, capítulo 11, creo que es primera de Samuel, capítulo 11. No, segunda de Samuel, capítulo 11, cuando él pecó con Betsabé. Cometió adulterio. Y no solamente cometió adulterio, porque resulta que la mujer con que él durmió la embarazó. Entonces eso se descubrió, iba a ser un escándalo. Y el marido de esta mujer, Betsabé, estaba en la guerra y lo mandó llamar para que estuviera en su casa. Y lo emborrachó y lo mandó para su casa, mas él no quiso ir. Lo cierto es que eso duró aproximadamente un año. Él mandó a matar al esposo de esta mujer. Entonces cometió adulterio y cometió homicidio. Y se quedó calladito. Fue entonces cuando el profeta Natán le llegó con el mensaje de lo que él había hecho. Le descubrió, pero entonces hay algo allí que me llamó la atención y es lo que dice el Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano.
David entró en un estado de desesperación. Entre otras palabras, en el Salmo 51 dice: devuélveme el gozo de mi salvación. El Salmo 51 inicia: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconoce que solamente contra él ha pecado, diciendo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El Salmo 32 comienza diciendo: bienaventurado el varón cuyos pecados han sido perdonados y cubiertos. Bienaventurado, o sea, feliz, alegre, porque ha sido liberado, ha sido perdonado. Ahora tiene paz, ahora es diferente. Hoy la gente comete adulterio y muy campantes llegan al culto que se a cantar y Dios le bendiga, hermano, y después de que hoy se acostó por ahí con un hombre o con una mujer. No. Cuando el Espíritu Santo obra en la persona, eso no funciona así, eso funciona de otra manera. Alabanzas al Señor. Yo he conocido hermanos que han cometido un delito, han pecado, nadie sabe, y llegan y el pastor, necesito comer con usted. Hermano, comienzan a confesar y a llorar. A confesarlo y a llorar, reargüidos. Porque el Espíritu Santo, hermano, redarguye a la persona: usted lo hizo mal, eso no está bien hecho. La palabra de Dios en él le martilla hasta que tiene que arrepentirse. Eso no es así tan simple. Dicen una mentira y se quedan campantes. Cometen un delito en la calle y muy tranquilos vienen que es que a servir. Bueno, esperemos que llegue el día, ¿no? Porque el día lo manifestará todo. En el día en que Dios juzgará a los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. Allí van a suceder muchas cosas. Por eso es mejor andarle limpiamente al Señor, ¿no creen? Bueno, ya vimos, vamos a ver, pasemos, ya vimos el arrepentimiento de Pedro. El arrepentimiento conlleva a cuatro cosas importantes. Uno, apartarse del pecado. Esta separación debe ser de corazón, emociones y de mente, o sea, de corazón, emociones, y de mente, pensamientos. Una separación. ¿Qué está pasando en el momento que una persona reconoció su pecado y se acerca a Dios? En esos segundos, un espíritu que aborrece el pecado, esto significa un deseo de apartarse del viejo hombre y vivir como una nueva criatura que odia el pecado y tiene un deseo de vivir en santidad. Apartarse, alejarse, volverse. Un espíritu que honra a Dios. Dios le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé qué, perfecto. Y de nuevo dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. En ese momento sucede lo que dice la Biblia, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz.
Está uno en lugar de las tinieblas, no sabe nada, no ve nada, no entiende nada. Pero en el momento en que se arrepiente de corazón, las tinieblas desaparecen. Y entra en el sendero de la luz y comienza a ver claramente. Tiene una nueva mente, tiene un corazón nuevo, dado por Dios. Veamos un caso de un arrepentimiento declarado, genuino, que es el caso que encontramos en Lucas capítulo 7, verso 37. Aquí solamente tengo 2 versículos, pero toda la historia acerca de Simón, el fariseo, que le hizo una fiesta al Señor y lo invitó a la casa. Y hubo una gran cena, claro, una fiesta. Y cuando él estaba allí, llegó una mujer, aquí dice, he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, o sea, una ramera. Como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Nótese el reconocimiento. ¿Cómo llega esta persona a los pies de Jesús? Cuando reconoce que es ¿qué? Pecadora. ¿Cómo llega el pecador verdaderamente cuando reconoce su culpa? ¿Cómo se acerca a Jesús? Nosotros tenemos las costumbres. ¿Quién quiere venir aquí y aceptar a Cristo? Bueno, eso es una forma. Pero realmente estará pasando lo que Dios quiere que pase. Porque una cosa es venir, arrodillarse aquí y levantarse como llegó. Y hemos bautizado mucha gente así. Lamentablemente, porque como uno no conoce el corazón. Pero nótese cómo lo hizo esta mujer. Y como vio esto el fariseo que lo había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, los pecados te son perdonados. Cuando yo estoy adoctrinando adolescentes, yo les hago la pregunta, les hago comparaciones acerca de la culpa. Y le pongo la comparación de un hombre malo. Digamos, le digo, por ejemplo, un emperador romano o un criminal de tantos que hemos escuchado. Y luego está ese adolescente que nació en un hogar cristiano, que lo único que oye es la palabra,
los consejos de papá, los consejos de mamá, nunca se ha tomado una copa, nunca ha ido a un baile, nunca ha fumado, bueno, es decir, es una persona sana. Se le hace la pregunta, bueno, ¿y usted de qué se va a arrepentir? Porque estos muchachos, por el hecho de no ser mundanos, de no ser como uno, que uno se revolcó en el pecado, pero estos no lo han hecho. Pero hay que bautizarlos. Pero ¿por qué se van a hacer bautizar? ¿De qué se arrepintieron? Entonces, colocamos a ese César Augusto, y digo, entre el César Augusto, ese criminal, ese malo, o un Hitler, y usted, ¿cuál de los dos es más malo? Y claro, ellos dicen, pues Hitler. Porque no hay ese sentir de culpa. Pero cuando entendemos, cuando sentimos, está sobre nosotros ese sentimiento de culpa, entendemos que tan culpable es Hitler como lo es el muchacho, aunque no haya hecho esos crímenes. Está en el mismo lugar de condenación. Porque si no se arrepiente de verdad, de corazón, se va a hacerle compañía a Hitler. Porque en el infierno no hay grados de condenación. Si la persona acepta a Jesucristo, por malo que sea, Dios lo perdona, Dios lo salva. Y el otro, por muy bueno que sea, deja de reconocer que no es tan bueno como pensaba y también se arrepiente, entonces también encuentra el cielo. Porque lo que la Biblia declara es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ve, amiga, usted puede ser la persona más noble, más sencilla, buena madre, buena esposa, es decir, moralmente intachable, pero si usted no tiene a Cristo, usted se pierde. Porque lo único que hace salvo a la persona es tener a Cristo en el corazón. A su nombre sea la gloria. Vamos a mirar algunas características del arrepentimiento. Aquí hay un hecho para pensar. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, afecta la mentalidad del hombre. Entonces aquí hay unas palabras, un versículo, Mateo 21:19. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Una higuera. ¿Cómo era la higuera? ¿Cómo se la imagina? Harto follaje, verdecita, bien tupidito, bien bonito el árbol. Pero a Jesús no le impresionó la hermosura, ¿cierto? ¿Qué fue lo que fue a buscar? Fruto. Porque es que a Dios no le impresiona la apariencia. Uno puede tener la apariencia de santidad, pero una cosa es tener la apariencia, otra cosa es la realidad. Yo me puedo maquillar de santo, pero esos maquillajes no, porque recordemos las palabras, recordémoslas. Dios no mira lo que mira el hombre. Usted me puede impresionar llegando aquí a las 6 a orar. Todos los cultos. Ay, ese hermano sí que ora. Mi esposa me pregunta y dice, ¿y cómo sabe usted que está orando?
Él está arrodillado, pero ¿quién dice que está orando? Porque es que eso no es lo que impresiona. Si usted es una persona que ayuna, que ora y que diezma y todo eso, bueno, eso nos podrá impresionar porque vemos, pero es que a Dios no le impresiona eso. Porque Dios está buscando es el fruto que cae en la higuera. Entonces el verdadero arrepentimiento afecta todo el ser, de tal manera que no solamente tiene hojas, no solamente es capacho, también es mazorca. Tiene fruto. Alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Veamos otra. ¿Quién no conoce la historia del hijo pródigo? El arrepentimiento cambia al hombre por completo. El cambio y transformación incluye la mentalidad del hombre. Todo su ser íntegramente es afectado por la acción verdadera del arrepentimiento. Yo escuchaba una vez a alguien decir, y mi hermano, yo fumé cigarrillo hasta el último día que me bautizaron. O sea, todavía no había pasado. Es que eso no es así. El hijo pródigo, el muchacho que se cansó de vivir bueno, de vivir con el papá en medio de la abundancia. Pero a veces estar cómodamente como que cansa. Y él tenía ciertos amigos de la edad de él, otros jóvenes que vivían de otra manera y él sintió esa envidia y yo tengo que gozar la vida, porque es lo que dicen los muchachos, yo tengo que disfrutar la vida. Entonces le pide la herencia al papá. Dame la parte de la herencia que me corresponde porque me voy de esta casa. Estoy aburrido. Son oraciones por la mañana, oraciones por la noche, lectura bíblica el sábado, las fiestas. No más, yo me voy de la casa, no quiero más. Y el papá, muy noble, les entregó, porque eran los dos hijos, y le entregó al mayor y le entregó al menor. Y el menor, juntándolo todo, vendió todo, lo hizo dinero y se fue con la bolsa, y dice la Biblia, y se fue y vivió en un lugar apartado, dice, vivió perdidamente. Y malgastó todos sus bienes. De manera que llegó el día en que se le acabó, porque donde se saca y se saca y no se le echa, pues eso se acaba. Y como se le acabó todo, ya no tenía al final hasta la ropa fina que tenía, porque al vestir como príncipe, vendió hasta lo que tenía para poder comer y se quedó sin nada. Y comenzó a aguantar hambre. Y dice la Biblia, y vino una gran hambre en aquella provincia. Y él comenzó a buscar trabajo y nadie le daba trabajo. Finalmente, un ciudadano necesitaba a alguien que le fuera a cuidar los cerdos, y llegó precisamente él y lo envió a apacentar cerdos, un trabajo que no es digno para un judío. Y aún más, dice la historia aquí, que tenía hambre y deseaba comer las algarrobas que le daban a los cerdos y no le daban. Llegó a un estado de extremo. Y en ese estado, en esa situación, comenzó la reflexión.
Porque el pecado coge a la persona y aprieta y aprieta, y por eso es que muchos se quitan la vida. O se entregan al vicio, buscando un escape, buscando una solución. Pero luego dice, volviendo en sí. Esa palabra me ha gustado mucho, ¿no? Porque es que eso es como despertar de una pesadilla. Eso es como estar bajo los efectos de algo y de pronto despertar y encontrar la realidad. ¿A mí qué me pasó? ¿Yo por qué hice esto? Es como el que tiene una buena esposa y la ultraja, la maltrata y finalmente sale y se va y se consigue otra y esa otra le hace la vida a palitos. Y de pronto de un momento a otro vuelve sí, y yo quedo con este señor que amargándome aquí en la vida y comienzo a pensar en la primera. Ay, esa tan noble, tan especial. ¿Cierto? Hay una reflexión. En este caso, entonces él tiene un pensamiento, él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero no se quedó pensando. Él dijo, esto voy a hacer. Me levantaré. Voy a ir a la casa, voy a frentear esto, voy a dar la cara, no importa lo que me digan, voy a ir donde mi papá y yo le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No quiso estar a la altura de un hijo, él dijo, quiero estar allá siquiera como uno de esos jornaleros, ni como siervo, sino como jornalero, o sea, una persona que trabaja a contrato, con el fin de tener al menos comida. Y él no se quedó pensando, él realmente se levantó. En eso consiste. El arrepentimiento primero es detenerse. Es como usted llegar, que el hermano fulano de tal dijo esto y esto de usted, y usted dice, aguarde y verá. Él me las paga. Deje que yo me encuentre con él. No, es que voy a ir donde él. Y póngale cuidado a lo que le voy a decir. Y se levanta y se va. Y cuando llega allá, ya a tocar la puerta, yo, mejor no le digo nada. ¿Qué pasó ahí? Claro, se arrepintió. Ya no le dice nada. O de castigar al hijo. Cuando él venga lo voy a matar a madera. Y llega el muchacho todo contento y feliz. Aunque a pesar del muchacho, no, mejor no le pego. Es de tener una acción. El arrepentimiento es detenerse. El pecador va camino hacia el infierno. Va senda hacia abajo. La Biblia dice que el camino de la vida es hacia arriba para apartarse del infierno abajo. Gloria al Señor. Entonces se detiene porque alguien le está hablando a espaldas. Porque Dios cuando nos habla en el pecado no nos habla de frente. Ese mensaje llega algo así como estando uno de espalda, dándole la espalda a Dios, porque uno va camino hacia el infierno. Pero uno se detiene y escucha la voz. ¿Quién habla? ¿Quién es? ¿Quién eres, Señor? Y él se identifica, es que yo soy Jesús, yo soy tu Salvador. Entonces el arrepentimiento en ese momento, al detenerse, escucha atentamente y cuando entiende, entonces da media vuelta. Queda frente a frente a quien le habla. Porque el falso arrepentimiento es oye la voz y hace esto. Y queda en el mismo lugar. Pero el verdadero arrepentimiento da media vuelta y está a punto de iniciar el camino hacia la patria celestial. Entonces da la media vuelta, escucha y empieza. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo.
se detuvo, pensó, dijo, yo no me quedo aquí, dio la media vuelta y emprendió el camino de regreso a casa. Y por eso fue recibido. Es una ilustración muy bonita acerca de lo que es tanto el arrepentido como el que perdona. El Señor dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él siempre tiene sus brazos abiertos. Todo el que le busca de corazón, allí lo encuentra. Gloria al Señor. Esa declaración contra ti solo he pecado, contra ti, contra el cielo he pecado, reconociendo la culpabilidad. Un deseo de volver a casa, de restauración. El arrepentimiento es la muerte efectiva del pecado. La muerte a sí misma del mundo. La muerte siempre trae a sí misma sufrimiento. Del mismo modo es necesario que el hombre sufra mucha agonía mientras muere al mundo, al pecado y a la carne. Y por eso se compara esa parte con la liberación total, porque es que la agonía, cuando se entra en el estado de agonía por causa del pecado, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y él dice, gracias doy por Jesucristo. Él es el que nos libra. Él fue el que pronunció la sentencia, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es el momento cuando uno se despoja del viejo hombre, de la antigua vida. Por eso no puede seguir igual, anhelando que llegue diciembre para armar el arbolito de Navidad, para hacer la natilla y los buñuelos, esperando que llegue el Día de la Madre porque hay que hacer una fiesta, esperando que llegue el Día del Padre y todas esas festividades del mundo. Hermano, eso a nosotros no nos importa. El Día de la Madre es todos los días, el Día del Padre es todos los días, el Día de la Mujer es todos los días. No días especiales y después hacer lo que no se debía hacer. Si tiene forma de darle flores a la mujer, déselas todos los días. Reconózcala. Entonces se despojan. A mí me dicen a veces extremista, porque yo a veces yo no comparto mucho con esas cosas. A veces me dicen, hermano, que tiene una canción para la mamá. Yo no le canto a la mamá, yo le canto al Señor. Yo no tengo ninguna canción. Y tengo más de 40 composiciones y en ellas no hay ni para cumpleaños ni para mamá. Pero eso no quiere decir que yo no amo a mi mamá, aunque ya está muerta. Eso no quiere decir que yo no amo a mi esposa. Oh, yo trato de expresarle que sí la amo todos los días. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, hay una muerte total al mundo. Jesús dijo, yo no soy del mundo, ustedes tampoco lo son. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva? Porque a eso se asuma lo que es el alumbramiento. Y decíamos el jueves que no hay alumbramiento sin dolor, porque el Señor dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y en el nacimiento se produce dolor, el dolor de parto. Es el dolor. En el verdadero arrepentimiento hay un dolor por haber ofendido a Dios, por haber hecho lo malo. Hay un sentimiento de culpa. Y cuando el verdadero arrepentimiento se efectúa, entonces hay una reconciliación entre el cielo y la tierra.
el hombre, el pecador, tiene un encuentro personal con Cristo y encuentra el camino para llegar al Padre, para recibir el perdón de pecados a través del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Al nombre de Jesús sea la gloria. Así que vamos a dejar aquí. ¿Qué es lo que nos lleva a un verdadero arrepentimiento? El conocimiento de lo que es el pecado. Cuando se conoce qué es el pecado, qué es lo que hace, cuál es su condición, y espero que el Señor nos dé esa oportunidad de poder explicar esto, para que comencemos y hagamos las cosas bien, ¿cierto? Así como Dios quiere, porque es que hay mucho compromiso con el mundo. Parece que hay un pie en el mundo y otro en el camino del Señor, pero eso no funciona así. ¿Somos de acá o somos de allá? Si usted es la persona que le da como, es que yo no sé, es que no, como que, yo quisiera como que quisiera. Yo quisiera como dejar esta vida, pero, pero, ¿qué irán mis amigos? ¿Qué irá? Vea, hermano, hasta la gente más pobre que no tiene de qué tomar para un vestido, hace lo posible y lo imposible, lo posible e imposible por cubrirse, como dice la Biblia, con pudor y con honestidad. Vamos a darle gracias al Señor. Cuando se pase por eso, se van a terminar los cascarrabias, los problemáticos, los desobedientes, los gruñones que por todo ponen problemas, que por aquí manotean y todo eso. No, porque se convierte en una mansa oveja. Y queremos ovejas. El Señor quiere ovejas. Si usted ha entendido esto y quiere arrepentirse en esta mañana, quiere hacerlo, entonces nosotros siempre queremos hacer una oración por los que hacen esto. ¿Hay alguien aquí que entienda esto y quiera hacer una decisión para el Señor? Quiere ponerle fin a esa vida de pecado, esa vida de ofender al Señor. Dios lo bendiga, Dios le bendiga. Renunciar para poder entrar al reino de los cielos, lo más grande, lo más sublime, lo más maravilloso. ¿Alguien más quiere tomar esa decisión? Esto no es un juego. Se le abre el corazón a Dios y Dios hace el milagro. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien más quiere venir? Vamos a orar por ellos en el nombre del Señor, hermano. Soberano Señor y Padre Santo,